aquí junto con vos voy a revisar este motor de ventilador, el cual se encuentra dañado. Aquí evidentemente se mira que está quemada una de las bobinas, ahí donde se ve. Y vamos a revisarlo aquí y te voy a ir explicando paso a paso cómo es que se revisa este motor. Esta línea gris es el inicio de nuestro embobinado. Este es el inicio y aquí en la línea rosada nosotros tenemos el final de nuestro embobinado. Estas dos líneas son las que van conectadas directamente al capacitor de arranque. ¿Ok? Entonces, en el caso de la línea gris, que es el inicio del embobinado, esta línea es la que se conecta con el cable de alimentación y, para ser específico, el neutro es el que tiene contacto en uno de sus extremos con el capacitor. Es decir, en este capacitor el cable gris puede ir soldado en esta parte de acá, en este extremo, con el cable neutro de nuestro cable de energía. ¿Ok? Entonces, y en el otro extremo, que podría ser a modo de ejemplo este extremo, va la línea rosada. Es decir, aquí nosotros tenemos el inicio y el final de nuestro embobinado conectado aquí en el capacitor. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un caimán aquí en la línea gris, que es el inicio de nuestro embobinado, y con el multímetro en 2000 ohmios, en la escala de 2000 ohmios, vamos nosotros a hacer revisión de cómo se encuentra nuestro embobinado en este caso. ¿Ok? Entonces, normalmente en estos motores, la tercera velocidad está representada por la línea blanca, la segunda velocidad está representada por la línea amarilla, que es esta, y la primera velocidad, es decir, la más baja, normalmente está representada por el verde. Y por supuesto, como ya lo decíamos, aquí tenemos el final de nuestro embobinado en la bobina de arranque por el color rosado. ¿Ok? Entonces, en el circuito de embobinado, en los diagramas que yo ya he presentado aquí en nuestros videos, he dejado claro de que cuando inicia aquí en la línea gris el embobinado, lo que se forma, la primera velocidad que se forma en el circuito es la tercera velocidad, que es la velocidad más rápida. Aquí donde tenemos el multímetro tenemos 148 ohmios. La segunda velocidad, que está representada por la línea amarilla, lo que estamos obteniendo ahí es un valor muy bajo. Hay un problema en donde las líneas se cortocircuitaron porque no debería estarme dando esa lectura en ohmios. ¿Ok? Si yo pusiera en la escala de continuidad en este momento, estaría dándome un pitido. Y eso significaría que hay corto, porque en este caso, en este tipo de circuito, no debería existir un pitido de continuidad, sino más bien debería darme una lectura en ohmios más alta, de hecho, cuando está normal, ¿ok? Esta lectura es muy baja, no representa una lectura normal de un motor sano, ¿de acuerdo? Entonces, ese daño está producido con toda la seguridad del mundo, que es por esto quemado que está aquí. Esa bobina se dañó. Ahora, si nos trasladamos a la primera velocidad representada por el verde, ahí tenemos 104 ohmios. 104 ohmios, que prácticamente es también una lectura muy baja. Esa lectura debería ser más alta, porque aquí hay una situación muy importante. Cuando nosotros tenemos esta lectura desde el inicio de nuestra bobina en la línea gris, aquí en la línea gris, hasta la línea blanca, que es nuestra tercera velocidad, la primera que se forma en el circuito cuando estamos haciendo el conexionado, entonces esta lectura es normal para una tercera velocidad en este motor. ¿Por qué razón? Porque a mayor resistencia es menor la velocidad y a menor resistencia es mayor la velocidad. Es decir, que aquí esta resistencia que me está dando de 160 o casi 160, pues prácticamente ahora me está marcando 142, es normal en esta velocidad porque es alta la velocidad, entonces es normal que sea un poco baja la lectura, ¿ok? Pero a medida que yo voy desplazándome de la tercera a la segunda velocidad, como la velocidad va bajando, entonces la resistencia tiene que ir creciendo.
Entonces, yo no debería de estar recibiendo una lectura en ohmios como me estaba dando anteriormente en la segunda velocidad, en la línea amarilla. Me estaba dando una resistencia bastante rara, extraña, porque la verdad es de que no me debería dar ese tipo de resistencia. De hecho, hay un corto ahora, porque ahora ya no da lectura. De pronto puede que la dé, de pronto no da ninguna lectura. Entonces, no es normal que me dé a mí una resistencia tan baja. Es decir, que aquí tenemos la tercera velocidad. Como es una tercera velocidad y es más rápida, hay menos resistencia. Entonces, al yo venir a la segunda velocidad, hay menos velocidad porque es la segunda velocidad, me tiene que dar una mayor resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí en la primera velocidad también no me debería de dar la lectura que me estaba entregando antes. Ahí, esa es una lectura incorrecta, porque la resistencia debería de ser mayor al tener menos velocidad, al ser más lenta. La velocidad tendría que aumentar la resistencia. En otras palabras, y para resumírselos, a mayor velocidad, menor resistencia, y a menor velocidad, mayor es la resistencia. Y se lo vuelvo a repetir por si acaso me equivoco. A menor velocidad, mayor la resistencia, y a menor resistencia, mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, si yo voy de mayor velocidad a menor velocidad, significa que en la mayor velocidad debo tener menos resistencia, y si esta es una resistencia baja, eso quiere decir de que a medida que voy pasando por la segunda y la primera velocidad, esta resistencia tiene que ir aumentando porque la velocidad disminuye. Está entre una y dos bobinas con daño en este motor. Es la forma en que tenemos que revisar siempre nuestro motor de ventilador. Ahora, para dar una solución y echar a andar este motor nuevamente, tenemos nosotros que deshacer todo este conexionado, quitar todos los cables con mucho cuidado, y cuando ya tengamos nosotros las 4 líneas que son las entradas y las 4 líneas que son las salidas por separado, y verificando su continuidad para identificar cada bobina y ver cuál nos da continuidad y cuál no, es ahí donde nos damos cuenta cuántas velocidades realmente se van a poder activar nuevamente, y de pronto si sirve o no llega a servir este motor o este estator del ventilador. Y si estás interesado en más sobre ventiladores, aquí a la derecha de tu pantalla está apareciendo una playlist que te puede llegar a interesar.